Buenas tardes, jóvenes. Un gusto nuevamente poder compartir el mensaje que tiene el Señor para nosotros. Quiero compartirles ahora un tema que el Señor estuvo hablando a mi corazón desde hace unas semanas, que tiene mucho que ver con cómo somos, con nuestra naturaleza, ¿no? El Señor nos advierte siempre, y lo hace a través de su palabra, que no debemos discernir las cosas espirituales de manera natural. Nosotros, nuevamente por nuestra naturaleza, tendemos a discernir, entender, percibir las cosas naturales de manera natural. Nuestro cerebro, a lo largo de nuestra vida, aprende muchas cosas, formas, situaciones, experiencias, y cuando ve algo, ese mensaje llega a nuestro cerebro identifica o cree identificar a veces, no con mucha precisión, lo que ha aprendido. Las cosas pueden parecer o tener cierta apariencia de algo y finalmente no lo son. Por ejemplo, además de este ejemplo que puede ser que sea o no un espejismo, no sé si han tenido la oportunidad de viajar en carretera en un día soleado y de acuerdo a la forma del terreno, y en este día soleado se produce un espejismo que parece un charco de agua, ¿no? Uno lo ve a cierta distancia y parece un charco de agua, y cuando uno se acerca, pues se da cuenta que no había nada. Eso es lo que perciben nuestros ojos, ¿no? El sentido de la vista. Entonces, en un tiempo, no todo lo que parece es. Y en un tiempo, sobre todo ahora que hay tantas, incluso noticias falsas, los famosos fake news, pues definitivamente eso no lo podemos traer a nuestra vida espiritual, donde no se sabe si es o no es. Quiero compartirles, y de verdad que me sorprendió un poco, sobre la definición de apariencia. Todos sabemos que es una apariencia, pero aquí esta definición nos va a aportar definitivamente algo más. Dice, conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento, ¿no? Es algo que se presenta a nuestra vista y entendimiento. Hasta ahí todo bien. Características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Esta definición es poco o un tanto distinta, ¿no? Dice, ¿no? Repasemos de nuevo. Parece poseer una persona o cosa, pero en realidad no tiene. O sea, es un fake, ¿no? Entonces yo les pregunto, jóvenes, ¿Dios se deja llevar por las apariencias? ¿Él es como nosotros? ¿Él tiene la misma naturaleza que nosotros, que podemos percibir las cosas o a las personas en base a nuestro aprendizaje, en base a lo que hemos nosotros anteriormente aprendido, o a veces incluso por hasta ciertos prejuicios, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios no es así. Incluso cuando las personas vemos algo que es muy notorio, Dios puede ver algo diferente, tener un propósito diferente para alguien o algo, o una situación. ¿Y esto por qué? Porque Él es Dios. Y no solo sus caminos son más altos que los nuestros, como sabemos, sino si es que Él es Dios, Él tiene un poder infinito. Y Él lo sabe todo. Él no percibe las apariencias o puede dejarse engañar en base a lo que Él ha aprendido. Él conoce absolutamente todo. Por eso es que Dios no ve las apariencias. Por eso es que Dios puede ver algo distinto a lo que nosotros vemos, que está oculto para nuestros sentidos. Él lo puede ver.
Y así vamos a repasar algunas ideas o mensajes respecto a este gran tema o paraguas que es Dios no ve apariencias. Y el primero es que el Señor puede levantar, por eso decía que Él puede ver algo notorio en alguien que nosotros no vemos necesariamente. Él puede levantar al débil o a alguien inexperto, porque Él ve el corazón. Y ahí vayamos, por favor, a una historia muy conocida, que a todos nos gusta muchísimo, que es la historia respecto a David, ¿no? Todo el mundo conoce a David, que fue el que enfrentó a Goliat. Pero mucha gente a veces no sabe cómo es que él fue ungido y elegido respecto a sus hermanos, ¿no? Entonces vamos a leer 1 Samuel 16:6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Dios estás ungido. Y Dios respondió a Samuel, ¿no? El profeta Samuel, no mires a su parecer. Y estamos hablando nuevamente del profeta Samuel, ¿no? Pero si Dios, incluso alguien como Samuel, tiene que decir algo como esto y reforzarlo, es porque definitivamente incluso alguien como él, conociendo Dios, su naturaleza y la nuestra, pues sabe que nosotros obramos distinto, pensamos distinto y podemos dejarnos llevar por las apariencias, ¿no? Entonces le dice nuevamente, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso este primer punto es, el Señor puede levantar a alguien débil, inexperto, poco preparado, porque Dios ve el corazón. Sigamos en el 10, dice, e hizo pasar Isaí, el padre de David, y de los 7 hijos, suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Dios no ha elegido a estos, ¿no? El profeta fue a la casa de Isaí para ungir al que Dios eligiese. Y fueron pasando los 7 hijos, como acabamos de leer. Dice ahora en el 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Qué bonita esa historia, ¿no? Qué claro por qué, como comentábamos, Dios le dijo eso a Samuel, lo preparó, ¿no? Porque Samuel se estaba seguramente también impacientando, ¿no? Iban pasando los hijos, uy, ya no hay más. Inmediatamente uno dice, me equivoqué, puede pensar uno, o se equivocó Dios, peor aún, cosa que no va a pasar. Y resulta que era el menor, como acabamos de leer, David, el que apacentaba las ovejas. Entonces, David no fue considerado por Samuel y Isaí en los candidatos para ser ungido, ¿por qué? Entonces, ¿ustedes creen que él fue discriminado por ser guapo, porque dice que era rubio y de buen parecer? No, ¿verdad? O porque era el menor, el de menos estatura, el de menos fortaleza física, el de menos experiencia, el más dependiente de sus padres, ¿no? De Isaí, de su papá, o porque no hacía un oficio tan importante como era apacentar las ovejas. Digo, no tan importante tal vez como otros oficios, ¿no? Entonces, definitivamente no fue por eso, fue porque no se consideró a David porque era el menor. Porque cuando uno piensa en el ungido de Dios, los que no se conocen la palabra, van a pensar de manera natural, van a pensar que debía ser alguien, tal vez el mayor, ¿no? Es mayor, más experiencia, el más fuerte, el más preparado, el que tenga el oficio más complejo, ¿no? Más crítico, más importante.
Pero no fue así, porque Dios estaba viendo algo que Isaí, Samuel y que nosotros también hubiésemos errado, porque nos hubiéramos dejado llevar por las apariencias. Pero Dios estaba viendo ya el corazón de David. Dios quería además hacer algo importante con él, como vamos a ver en el siguiente versículo. 1 Corintios 1:27, muy rápido, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios quería además, no solamente tenía un propósito, como decía, importante para David, porque él se convirtió, ¿no?, en el rey David y derribó a Goliat, porque él tenía un corazón especial, dice como el de Dios, un corazón humilde, que creía en Dios, que confiaba, por eso mató a Goliat. No fue por su destreza, por la onda que la tenía, fue porque él confiaba en Dios, que era un Dios fuerte. Dios vio el corazón de David porque él utiliza con poder a las personas. Por eso de los más vil y menospreciado podemos ser elegidos nosotros para un propósito grande en tu vida, un propósito que si todavía no lo has visto, tal vez Dios, si estás aferrado a Él y a sus caminos, te lo va a mostrar de una manera importante. Sin importar la edad. Nadie dice que te lo va a mostrar a los 30 o a los 40 o a los 80. Cuando uno estudia la Biblia a través de personajes y hombres de fe en la palabra, pues ve casos como el de Moisés, pero vemos casos distintos, de diferentes edades, con diferentes llamados, propósitos, que parten del corazón, que parten de creerle a Dios. Por eso escogió Dios a David, para ese propósito, pero también para deshacer lo que es, para mostrarnos que las apariencias en los caminos de Dios, sin importar cómo nos veamos incluso a nosotros mismos, Dios puede y quiere hacer algo grande en tu vida. Quiero contarles una anécdota. Esto fue antes de venir aquí a los pies del Señor, que tiene que ver mucho con esto que acabamos de compartir, con las apariencias. Nosotros, me acuerdo mucho incluso la película y me acuerdo mucho de esta anécdota porque fue algo fuera de lo común. Estaban estrenando en el cine, fui con unos amigos, me acuerdo, creo que estaba en la época de la universidad, tal vez empezando, y nos fuimos un grupo de amigos a ver esta película de una tormenta, ¿no? Una película, bueno, pues ya han pasado varios años, que el propósito era tratar de llevar a través de una camioneta, impulsar estos dispositivos tecnológicos que iban a permitir medir la velocidad, la temperatura de diferentes tornados, ¿no? La película se llamaba El Tornado, me parece. Bueno, en fin, la cosa es que estamos en el cine y estábamos como emocionados, pues uno va al cine contento de ver la película, joven, y como fuimos en grupo estábamos comentando sobre la película y nos reíamos, entonces también cuestionábamos algunas cosas y en más de una oportunidad se escuchó por ahí, bueno, como que guardemos silencio, ¿no? Obviamente en el cine uno quiere estar concentrado, no escuchar bulla, ¿no? Y la verdad que era difícil para nosotros guardar silencio, por lo mismo que éramos varios, estábamos un poco emocionados seguramente. Y tal vez esto ocurrió unas 2, 3 veces, que comentábamos, un poco nos reíamos, seguramente hacíamos bulla, y nos llamaban a guardar silencio. Y después de la tercera vez, de pronto se paró alguien en el cine, un adulto, hombre, y gritó algo que nunca había escuchado ni pensé que podía pasar en una situación como esa, ¿no? El cine estaba todo oscuro y más adelante,
recuerdo estábamos en el medio, hacia el lado derecho, se paró un hombre y nos gritó, fuertísimo. Nos dijo, pueden callarse, bueno, y otros adjetivos más que no vale la pena comentar. Y nosotros nos quedamos mudos. O sea, literalmente de ahí hasta que terminó la película, no abrimos la boca. Con las justas respirábamos seguramente. Nos mirábamos, no estábamos entre nerviosos de que te quieres reír, pero no, porque no entendíamos bien, ¿no? Y aparte, el vozarrón que profesó, parecía pues alguien además enorme, ¿no? Dijo, pucha, por ahí nos puede agredir, ¿no? Ya sabe más o menos dónde estamos, ¿no? No vamos a poder escaparnos, ¿no? Así que hay que guardar la compostura, ¿no? También por temor, seguramente. Bueno, la cosa es que terminó la película y nos quedamos todo el resto de la película mirando quién era, cómo sería, ¿no? Y terminó la película, se prendieron las luces y era un señor bajito, delgado, de lentes, pero que tenía un vozarrón, parecía un león, ¿no? Parecía un señor de, no sé, alto, grande, corpulento. Ya uno empieza a imaginar, ¿no? Asocia la voz a alguien como con esas características, ¿no? Y eso es lo que se aparentaba a alguien que se para, además, porque no solamente era la voz, sino realmente pararte en el cine y gritar dentro de todo el cine, pues demanda un carácter especial, ¿no? Y bueno, tenía estas características y fue como, ya después fue comentar, oye, mira, al final no era como pensábamos, ¿no? Y comentamos pues la anécdota, ¿no? Y esto fue anecdótico porque, nuevamente, por la voz, aparentaba ser una persona físicamente distinta, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero al Señor no le pasa eso. El Señor derriba paradigmas. El Señor rompe esquemas. Porque Él tiene el poder para estar detrás y hacer que las cosas sean diferentes. Dios no es como nosotros, Él no ve las apariencias, si es bajo o alto, fuerte o débil, si es culto o no. Nuevamente Él ve la actitud, nuestra humildad, la disposición, nuestro corazón. Que nadie tenga en poco tu juventud, joven. Dios puede tener un propósito grande en tu vida. Digo grande porque tiene un propósito, todos tenemos un llamamiento delante de Dios. Pero puede ser más grande que el que tú estás imaginando, porque Él va a estar contigo. Este llamamiento y ese propósito grande solo lo vas a descubrir estando en Él. No probando cosas nuevas lejos de Dios, sino aferrándote a Él en tu caminar, sino permitiendo que Él obre en tu vida, teniendo una comunión con Él. El otro punto que quería compartirles es, también podemos creer que podemos darle gato por liebre al Señor, como lo podemos hacer usualmente o no tan usualmente en lo natural, con tus padres, con un entrenador, con tus jefes, en fin, con cualquier persona. Pero Dios siempre se da cuenta, porque Él conoce nuestras verdaderas intenciones, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Así que vamos ahora a leer algunos versículos también de una historia muy conocida que está en Génesis 4:3, que es la historia, muy rápidamente, de Caín y Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel, que era su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le estaba dando una oportunidad, ¿no? Vio que se había transformado, ¿no? Se había molestado, ¿no?
con Dios porque no había sido agradable su ofrenda y se había transformado y había tenido envidia de su hermano Abel. Pero Dios le advierte queriendo lo mejor para él, así como lo hace con nosotros. Y le dice en el 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, aquí pueden haber dos situaciones, ¿no? Lo primero es que a Dios no se le puede engañar, ni se le puede, como decía, tratar de dar gato por liebre, ¿no? Él había visto la ofrenda de cada uno, la de Caín y la de Abel. Dice que Abel sacó de lo más gordo de sus ovejas. Caín, que era agricultor, un hombre de campo, seguramente a la vista no era una gran ofrenda. Pero a los ojos de Dios, que ve el corazón y ve todo, peor aún. Nosotros podemos también ver una ofrenda y darnos cuenta de las apariencias o no. Puede ser que algo se vea muy bueno, pero verdaderamente no lo es porque no podemos ver el corazón detrás. O puede algo también ser muy evidente a nuestros ojos que no se vea bien. En este caso, pues la ofrenda y Dios, que no puede ser burlado, no fue bien recibida, no era una buena ofrenda, no era de lo mejor que tenía. Tal vez no eran los mejores frutos del campo o simplemente los encontró cerca en el camino y demandaba tener la mejor ofrenda, treparse a un árbol más alto o caminar de repente 1 kilómetro, no lo sé, pero Dios no puede ser burlado, la ofrenda no reflejaba eso y Dios había visto el corazón de Caín en comparación con el de Abel, que había hecho todo lo contrario. Entonces, por un lado, la ofrenda puede ser, en el caso de Dios, que no puede ser engañado, pero en el caso nuestro y nuestro corazón, que es engañoso, puede tratar de seguir, no presentar algo que no se vea bien, y esta es la segunda situación que decía, sino presentar algo que se puede ver bien. Ustedes saben que una de las reglas, digamos, detrás del marketing es darle valor a las cosas para que el consumidor y el cliente pues quiera adquirirlas, pueda comprarlas. Entonces, a mayor valor percibido, mayor precio. Lo cual no está necesariamente ligado al costo. Si tu costo es bajo y tu valor percibido es alto y tú tienes un alto valor porque tu producto es diferente, etcétera, pues la diferencia entre el valor, en este caso el precio y el costo va a ser más alto. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser mayor. Entonces, cuidado que si nosotros aplicamos, no de una manera evidente, sino como lo hace más el marketing, la famosa regla del valor percibido, en el que a veces algo que uno consigue en una promoción no le costó 30, sino le costó 5, y tiene un valor percibido no de 30, sino de 80, creemos que podemos nosotros, tal vez, engañar a Dios. Y mediante el valor percibido, no darle lo mejor de nosotros. Presentar algo que se ve muy bien y que podemos engañar al hombre a través de esta regla del valor percibido, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Porque tenemos nosotros, y tenemos que reconocerlo, en algún momento lo hemos hecho, queremos que algo se vea bien o lo presentamos bien cuando detrás no hay mucho esfuerzo o lo conseguimos de una manera fácil, o queremos mostrarnos de una manera, no sé, en la iglesia distinta, ¿no? Y en nuestra casa somos diferentes. Nos cuesta dejar de lado nuestra hipocresía, dejar de lado ese doble discurso y ser íntegros. Dios se da cuenta cuando hacemos las cosas por cumplir
o por querer dar una apariencia de las cosas, es decir, presentar algo que se ve, pero no es, que parece, pero no es. Y si estamos dispuestos a hacer algo así, aunque podemos fallar obviamente y ponernos a los pies de Dios, pero si lo hacemos de manera recurrente, en el que queremos mostrar una apariencia distinta en tu casa, incluso en la iglesia, en las cosas de Dios, Dios se va a dar cuenta. Pero un pecado puede llevar también a otro pecado. Si no estamos bien en nuestro caminar del Señor, vamos a ser recurrentes en tratar de mostrar una apariencia en lo que ofrecemos, en lo que damos. Y si no estamos bien, pues vamos a ser recurrentes en el pecado. Porque como Caín, un pecado lo llevó a otro pecado. Partió mal desde su ofrenda, sintió envidia y después mató. ¿Se dan cuenta? Un pecado lleva a otro pecado. Por lo tanto, jóvenes, esto es una reflexión para que miremos hacia adentro de nosotros qué le estamos dando a Dios. Y me refiero no a algo económico, me refiero a nuestro tiempo, a nuestro comportamiento, a nuestro agradarlo, a nuestro ayudar al prójimo, a desechar lo malo, a llenarnos de su palabra, a buscar una relación y una comunión íntima con Dios. Si estamos bien en el Señor, debemos tener, y esta idea es importante, porque engloba este punto que acabamos de ver. Dice, debemos tener un deseo genuino de agradar a Dios. Porque sin fe, jóvenes, es imposible agradar a Dios. Si no creemos que Él lo puede todo, que Él se va a dar cuenta, que Él merece lo mejor, que Él te ama de una manera increíble, no vamos a hacer lo correcto. No vamos a hacer las cosas para querer agradarlo. El tercer punto que quería compartir con ustedes es que Dios quiere probar nuestra fe, y no me refiero específicamente a través de las pruebas, sino en lo visible y en lo invisible. ¿Por qué me refiero a eso? Mira, vayamos a 1 de Juan 4, 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, al prójimo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, no solamente ocúpate de mí, te dice Dios, de lo invisible. Acá hay como una, no es una reflexión, es una exhortación, ¿no? Dice, ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano al que ves? Es decir, ocúpate también de lo visible, para que te ocupes también de lo invisible. Ocúpate primero del prójimo, de las personas que ves, de acciones concretas. Si dices que me amas, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, nuestras limitaciones permiten ver lo visible, no lo visible. Pero Dios prueba nuestra fe de otra forma, cuestionando que si verdaderamente decimos que lo amamos a Él, que es invisible, tenemos que amar lo visible. Y que nuestra fe, que es invisible, pues tiene que visibilizarse, por más que suene como un trabalenguas. Pero en ese mismo orden de ideas, nuestra fe sin obras, sabemos, dice la palabra, es muerta. Es decir, si no se nota, si no hay acciones concretas, como dicen, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Por lo tanto, hermanos, esta idea es
no podemos quedarnos en nuestras cuatro paredes diciendo que tenemos una fe enorme, que no nos dejamos llevar por las apariencias, porque si le estamos dando a Dios, que es invisible, lo que le debemos dar, cuando no estamos dándole a nuestros hermanos, cuando hay necesidad, cuando alguien necesita un consejo, una palabra, una oración, un tiempo, una ayuda de cualquier tipo, y no nos estamos ocupando de lo visible. Ya vamos terminando. Vamos al cuarto y último punto. Este lo leí de un devocional que me gustó mucho. Y esta idea dice, Dios quiere que nuestros dones no sean solo de apariencia, sino que se vuelquen a nuestro llamado espiritual. En este devocional que estuve leyendo hace algunos días en la mañana, hablaba de Sansón. ¿Quién no conoce a Sansón? Creo que todos, ¿verdad? Sansón fue, a través de ese talento, de esos dones, un hombre de apariencia recia y fuerte. Todo eso le fue dado por Dios. Tenía una fuerza extraordinaria. Pero optó más bien por una vida autocomplaciente. ¿Por qué digo autocomplaciente? Como también lo reflejaba un poco este devocional. Decía, no condujo a Israel a la batalla. No resolvió una disputa entre personas, por ejemplo. No se lee sobre eso. No oró, no se sabe, no se ve un versículo en el que se vea a Sansón orando, sino hasta el final cuando quiere, ya como último milagro que Dios le concede, derribar, ¿no?, las columnas de los filisteos para acabar con ellos, sino al contrario, su vida fue más inclinada hacia las mujeres. Y no me refiero solo a Dalila después, sino desde antes, cuando incluso por la cólera quemó unos campos, incendió unos campos de los filisteos. Él era juez, tenía un llamamiento y su propósito era con los hijos de Dios para hacer cosas grandes nuevamente, cosas que no hizo, que se hubieran podido esperar de él, ¿no? Como decía, que no condujo a Israel a la batalla, no resolvió una disputa, en general. Entonces, todos esos talentos que Dios le dio, esa apariencia física, porque se veía con un hombre recio, dotado de una fuerza extraordinaria y con un carácter, no lo puso al servicio de ese llamamiento santo que Dios le había dado. No, se demostraba su carácter en las cosas que a él le interesaban, pero no en las cosas para Dios. Cambió sus prioridades frente a una debilidad por las mujeres. Pero esa apariencia que él tenía, y ese es el otro punto al que iba, que esa apariencia que era, porque Dios se la había dado, o sea, realmente era, no la usó para el propósito que Dios le dio en su vida. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo esta tarde que Él ve el corazón, no las apariencias. Que Él puede hacer algo grande sin importar tus limitaciones, sin importar cómo te veas, sin importar que no seas el mejor en algo. Que Dios puede también, mejor dicho, que no puede ser burlado, que no le podemos dar gato por liebre, porque Él ve nuestras intenciones, independientemente que se vea bonito o no se vea bonito, que se vea bien o no tan bien. Dios quiere, hermanos, probar nuestra fe, no solo a través de las pruebas, sino nos hace recordar esta tarde diciéndonos,
que no solo ocupémonos de nuestro servicio, de nuestras tareas, de nuestra relación con Él, que podemos ser llamados mentirosos si no nos ocupamos de lo visible, si nuestra fe no tiene obras, si es que nosotros no estamos cumpliendo y dando del amor de Él a nuestros hermanos, a nuestros familiares, conocidos. Si es que concretamente no estamos dándole lo mejor de nuestro tiempo en acciones concretas. Y que esa apariencia o esos, mejor dicho, esos talentos que Dios tiene detrás, que son visibles, que se ven, que Dios te ha dado, Dios quiere que lo pongas, a diferencia de Sansón, en su llamado, en tu llamado, en ese propósito en tu vida. Por eso ahora, hermanos, vamos a terminar con una canción en la que vamos a alabarlo, bendecirlo y vamos a decirle que creemos en Él, que sabemos que Él siempre está ahí, a pesar que nuestros sentidos naturales no lo vean. Nosotros sabemos y caminamos por fe y no por vista. Por eso vamos a cantarle al Señor y decirle que confiamos en Él, que lo amamos, por más que no lo podamos ver, que queremos darle lo mejor de nosotros, que no queremos dejarnos llevar por las apariencias, que no queremos tratar de engañarlo, con algo que no va a pasar, con algo que queremos que se vea de una forma, pero que al final es de otra forma. Al final nuestro corazón no muestra lo que debe mostrar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón como el de Él, como el de David. Dios los bendiga, hermanos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí.
estás aquí.